La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Amando a mis enemigos. En los cursos prematrimoniales escuchamos testimonios de jóvenes descreídos del matrimonio por experiencias traumáticas con sus padres, abandonos, separaciones, abusos experimentados en su niñez, los lleva a sentir un profundo resentimiento al punto de considerar a sus padres como enemigos. Solo el maravilloso amor de Dios puede sacarnos de esta cárcel del alma. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos tratando temas prácticos de consejería cristiana, temas prácticos que surgen del Sermón del Monte, de aquel discurso magistral que el Señor Jesucristo desarrolló en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Cualquier persona que nos esté escuchando va a poder leer estos capítulos en su Biblia, en su dispositivo móvil, y va a poder descubrir la bendición de conectarse con la palabra de Dios. Muchos siguen pensando que la Biblia es un libro antiguo, que está fuera de tiempo, que no tiene consejos para los problemas de todos los días. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy, como tantos que venimos desarrollando, muestra que conectarnos con la palabra de Dios nos trae consejos prácticos para cambiar la vida, la familia y todo nuestro andar. Así que nuestro tema de hoy es amando a nuestros enemigos. Y quiero invitarte a que leas conmigo el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Allí está el Sermón del Monte. Y el versículo 43, allí hay unos versículos que el mismo Señor Jesucristo está abordando el tema tan particular para estos oyentes que es amar a sus enemigos. Dice la Biblia así, podés acompañarme si tenés cerca tu Biblia. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también eso mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?, dice Jesús. Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí estamos en aquel magistral Sermón del Monte, como decíamos, en una explanada en Galilea, al noroeste de Capernaum, donde miles de personas veían al Señor sentado como un maestro enseñando estas verdades. Y precisamente el tema de amar a los enemigos es algo muy particular porque es la experiencia que vivimos todos los días. En el recorrido de la vida nos posiciona en una disyuntiva. Cuando hay personas que nos agreden, nos lastiman, nos atacan, comienza a ser considerados para nosotros un adversario, un enemigo. Y esto pasa en el ámbito político, en el ámbito deportivo, en el ámbito familiar. Esto ha traído enfrentamientos, peleas, violencia, muertes. Realmente considerar a alguien como un enemigo saca los peores sentimientos que se anidan en el corazón, amargura, resentimiento, deseos de venganza, y uno entra en una cárcel del alma donde solamente Dios puede sacarnos. Así que al tocar este tema tan difícil de practicar, por supuesto estoy confesando que para mí también es muy difícil amar a mis enemigos. Es imposible desde mi propia fuerza, desde mi humanidad, desde mi manera de razonar. Pero aquí Jesucristo nos está llevando a una fase superior, a un plano espiritual, donde quien recibe a Cristo como Salvador, siendo cristiano y morando el Espíritu de Dios en su vida, le permite que el amor de Dios que está en su vida lo lleve a este plano
superior de amar a un enemigo, a un adversario, librarse de todos estos sentimientos destructivos y salir de la cárcel del resentimiento. Recuerdo una señorita que no podía perdonar a su padre porque había sido alcohólico, porque le había arruinado la vida a su madre, y cuando precisamente llegó al punto de tener que relacionarse con su ahora esposo, necesitó experimentar el perdón hacia quien era su padre y lo consideraba un enemigo. Probablemente en este momento muchos me estén escuchando y sienten que hay personas que son consideradas como enemigos y no saben cómo salir de esta cárcel. Bueno, yo quiero invitarte a que me acompañes a descubrir 4 mandamientos sanitarios que el Señor Jesucristo nos da aquí para salir de la cárcel de aborrecer y odiar a un enemigo. En este contexto que Jesús enseña es lo que se llama la ley del amor. En los versículos anteriores Jesús también hace otro contraste. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, y está hablando de aquel contraste que tiene que ver con el ojo por ojo, el diente por diente. Jesús dijo en el versículo anterior acerca de lo que era para los judíos la ley del talión, la ley de la reciprocidad. A ver, si alguien te saca un ojo, tenés que quitarle el ojo. Y Jesús, con 3 ejemplos sencillitos de la vida, que tiene que ver con poner la otra mejilla, si alguien me pleitea por una túnica, darle la capa, si estamos obligados por el gobierno a caminar una milla, hacer una extra. Con esos 3 ejemplos les demuestra cómo salir de la cárcel de la venganza. Y aquí hay 4 verbos en los cuales el Señor Jesucristo nos pone en un plano superior. Miren, no hay otro pasaje como este en el Nuevo Testamento que contenga una expresión tan concentrada de la ética cristiana respecto a las relaciones interpersonales. Necesito tomarme un minutito para explicarle el contexto en el cual el Señor Jesucristo está hablando esto. Los judíos y religiosos habían corrompido la ley. En realidad la ley en Levítico 19:18 decía solamente amarás a tu prójimo. Nunca dice aborrecerás a tu enemigo. Pero estos maestros legalistas habían añadido este pasaje, aborrecerás a tu enemigo. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho. No dijo, esto está en la ley. Y estas enseñanzas eran inculcadas por tradicionalistas judíos precisamente para justificar su odio y su actitud despreciativa hacia quienes no eran como ellos. Miren, el legalismo siempre ha sido un drama en la vida. Yo he visto hombres legalistas, mujeres legalistas, que terminan imponiendo conceptos de hombres por encima de la palabra de Dios y destruyen la obra de Dios y ponen cargas en personas. Necesitamos entender que los legalistas judíos de aquel tiempo, como los legalistas de hoy, no ayudan para nada en la obra de Dios y probablemente suelen hacer cosas como los que hacían estos judíos. Yo he vivido experiencias durísimas con personas que literalmente destruyen la obra de Dios. Recuerdo una iglesia que estaba muy venida abajo y nos pidieron que el conjunto evangelístico pueda ir y fuimos a una campaña y predicamos el evangelio y tomaron decisión muchísimas personas. Eso fue un día sábado. Al otro día, domingo, un legalista estaba parado en la puerta y todas las personas que solo tenían un día de renacido y que venían con la vestimenta natural de todos los días, los paraba en la puerta y si no se vestían como él creía que tenía que estar para entrar en la iglesia, los mandaba de vuelta a su casa. Por favor, ni quiero imaginar lo que va a significar rendir cuenta de la conducta de este hombre. Cualquier aspecto legalista de tu vida debe ser puesto a un costado. Saben, Dios había dicho amarás a tu prójimo, pero ellos entendieron que el prójimo sería solamente los amigos, lo que pensaban como ellos. Por eso Jesús en el versículo 46 dice, porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? Jesús rechaza la actitud de odio hacia los enemigos inculcada por todo este grupo de judíos. Por eso dice que Dios manda la lluvia sobre buenos y malos. La sociedad estaba engañada, había tomado el aborrecer al enemigo como algo correcto y se dejaban llegar por sus sentimientos y entraban en la cárcel del odio. Y solo Jesús podía sacarlo. Hablo de 4 maravillosos mandamientos sanitarios para salir de la cárcel del odio a los enemigos. Jesús dice, amar, bendecir, hacer el bien y orar. Amar es romper los muros que nos dividen. Bendecir es cambiar el idioma con el cual hablamos.
Hacer el bien es servir a todos los prójimos. Y orar es aprender a interceder por todos. Repita estos 4 verbos en su mente. Trate de grabarlos en su corazón y va a descubrir los sanitarios que son. Amar, bendecir, hacer el bien y orar. Recuerde, esta es la manera de subir a una fase en la cual puedo amar a todas las personas, incluso a los enemigos. Amar, bendecir, hacer el bien y orar. Vamos al primero de ellos, amar, al primero de todos ellos con el cual el Señor está rompiendo los muros. Mas yo os digo, dijo Jesús, amen a los enemigos. Es claro que como resultado de la lamentable mala interpretación de esta ley, se habían levantado muros entre todos los judíos. Aquellos que podían ser amados y del otro lado del muro los que eran odiados. Entonces había barreras entre los buenos israelitas, según pensaban estos religiosos, que estaban los escribas y fariseos, y los malos israelitas, que para ellos eran renegados, como los publicanos, los pecadores, etc. En una atmósfera así era imposible que el odio pasara hambre, había bastante comida para alimentarlo. En medio de esas murallas, Jesús viene con el propósito mismo de romperlas. Por eso Él dijo claramente, amen a sus enemigos. Ustedes imagínense, cuando Jesús dice esta frase, el auditorio queda atónito porque no estaban acostumbrados a alguien con semejante autoridad. Lo lleva a este plano en medio de tantas barreras y tantas divisiones. Miren, lo que Jesús estaba queriendo decir era rompan los muros y amen a todos sus prójimos. Era próximo el judío, el gentil, es decir, el romano, el que no era judío. Era el próximo el fariseo o el escriba, pero también era el próximo el publicano, el pecador, el samaritano. Había todo tipo de barreras que tenían que ser rotas para aprender a salir de la cárcel del odio. Cuando Jesús habló de la parábola del buen samaritano, literalmente el samaritano compasivo, ¿no es cierto? El fariseo le hace una pregunta que encaja justito con este tema. ¿Quién es mi prójimo? Esta gente que conocía tanto la ley no podía determinar quién era su prójimo porque tenía la mente totalmente marcada por todas estas barreras. Y Jesús, al enseñar la parábola del buen samaritano allí en Lucas capítulo 10, lo que está mostrando es que precisamente un judío que estaba lastimado y caído es ignorado por quienes aparentemente debían amarlo, otros judíos, un levita, un sacerdote. ¿Y quién lo asiste? Un enemigo, un samaritano. Fue tan impactante esta enseñanza del Señor que está mostrando que amar significa romper los muros. Lo normal era aborrecer a un enemigo. Ese es el camino de la cárcel de resentimiento. Pero aquí Jesús abre la primer puerta, el primer mandamiento sanitario, que era amar al enemigo. En realidad, Jesús estaba enseñando y estaba llevando un paso más lo que la ley sí enseñaba, y en esta oportunidad es correcto. En Éxodo capítulo 23, en el Antiguo Testamento, dice en el versículo 4, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece, acá hay un enemigo, caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Pregunta. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Así que la ley no enseñaba a aborrecer al enemigo, enseñaba a ayudarlo. Así que Jesús de ayuda a tu enemigo va una fase más arriba y dice, amen a sus enemigos. Entonces la pregunta viene, ¿cómo puedo amar a alguien que me ha hecho daño? ¿Cómo puedo amar a una persona que me ha agredido? ¿Cómo puedo amar a alguien que está en el núcleo de mi familia o en el radar de mi vida y continuamente me está agrediendo? Los sentimientos míos me hacen imposible poder hacerlo. Bueno, Jesús está hablando de un amor que no es humano, del amor de Dios, del amor ágape, del amor sacrificial, del amor que viene de parte de Dios. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 5, la Biblia nos enseña que tenemos el recurso. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ahí viene la posibilidad de poder amar a un enemigo. No lo amo con mi amor, lo amo con el amor de Dios. Ese es el amor con que Jesús intercedió por sus verdugos en la cruz para que Dios los perdone.
Es el amor con que el primer mártir de la historia de la iglesia, Esteban, lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 8, imploró a Dios por sus enemigos, orando y diciendo, no le tomes en cuenta el pecado. Es este amor una acción de la voluntad motivada por el Espíritu de Dios, en el cual me lleva a amar aunque no lo siento. No es una cuestión de sentir, es una cuestión de obedecer y ponerlo en práctica. Necesitamos amar a todos nuestros próximos, a los que nos son favorables y a quienes nos agreden. Lo he contado más de una vez, pero es un ejemplo profundamente ilustrativo. Cuando aquella mujer, Corrie ten Boom, que pasó un tiempo horrible en un campo de concentración nazi por tratar de ocultar y defender a los judíos, vio en ese campo hombres que los maltrataron, a ella y a su hermana Betsy. Vio morir a su hermana. Finalmente salió de la guerra y nunca imaginó que un día, ya libre, dando conferencias, se encontraría con uno de los oficiales alemanes que la había maltratado. Ese hombre se había entregado a Cristo y le vino a pedir perdón. Ella sintió que no podía hacerlo y oró y le dijo, Señor, yo no puedo perdonarlo, pero tú sí, perdónalo tú, Señor, por mí. Y sintió que se inundaba de un profundo amor, el amor de Dios para amar a aquel que había sido su enemigo. Por eso, en este tiempo, si estás sintiendo que tu corazón está en una cárcel lleno de amargura, pedile a Dios que te llene de su amor y comenzá a orar para amar a aquellos que te cuesta aceptar, que son tus enemigos. El primer paso, el primer mandamiento sanitario, amar a los enemigos, implica romper todos los muros. El segundo mandamiento sanitario que Jesús habla es bendecir a quienes nos maldicen. Jesús dijo claramente, oísteis que fue dicho, amar a su prójimo, aborrecer a su enemigo. Ya dijimos, no lo enseña la Biblia, esto lo añadieron los judíos, mas yo os digo, amen a sus enemigos y bendigan, aquí está el segundo verbo, a quienes nos maldicen. Y yo lo he llamado aquí cambiando el idioma. ¿Por qué cambiar el idioma? Porque el idioma de la bendición es un idioma celestial. El segundo mandamiento es bendecir. ¿Qué es bendecir? Es decir bien, es hablar bien de alguien. Bendecir a los que nos maldicen es decir bien, es que contesto todas sus agresiones, sus impertinencias, sus palabras agresivas, con bendición, con palabras de amor, sin responder ultraje con ultraje. Es decir, estoy cambiando el idioma natural en el cual todos nos manejamos cuando hablamos de un enemigo. ¿Cómo hablamos frente a un enemigo? Cuando después que se va, ¿qué decimos? Lo peor, le criticamos, lo insultamos, hablamos mal. Aquí hay un cambio completo. La Biblia dice, cambien el idioma, dejen la queja, dejen la maldición y tomen la bendición. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pedro refuerza este concepto del Señor y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. No devuelvan mal por mal, no devuelvan maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo. Cambien el idioma, cambien el lenguaje. Recuerdo un matrimonio que toda la vida utilizó frente a los que le costaba aceptar el idioma de la queja y la crítica en su familia. Tenían 2 hijos, le mataron la fe. Padres que me escuchan, nunca utilicen la mesa del comedor de casa para criticar a los hermanos de la iglesia. Jóvenes que se casan, tomen como un principio de su matrimonio que en la mesa de su hogar no se va a criticar a las personas. La crítica y la queja son el idioma del infierno. Aquí Jesucristo nos dice claramente, aprendan a bendecir. Este segundo mandamiento sanitario, si la lucha de tu vida es tu carácter, tu manera de hablar, tu maldición, tu queja, necesitas venir a Cristo para que cambie el lenguaje de tu vida y puedas cumplir este segundo mandamiento que te ayuda a amar a los enemigos. Primero, amen al enemigo, es derribar todos los muros. Segundo, bendigan a quienes le tratan mal y les agreden, cambien el lenguaje. Tercero, hacer el bien a los que os aborrecen, dice el Señor.
Y esto tiene que ver con servir al prójimo. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué quiso decir Jesús con hacer el bien? Bueno, quiere decir que el verdadero amor no es tanto sentimiento como servicio. Hacer el bien es servicio práctico, sacrificado. Nuestro enemigo procura nuestro daño. Nosotros como cristianos procuramos su bien. ¿Y cómo? Con servicios prácticos, con buenas obras, con demostraciones en las cuales el amor de Dios se mueve aún en medio de una circunstancia adversa. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Saben qué? Necesitamos hacer el bien, porque así Dios nos ha tratado a nosotros. Hemos armado la vida sin Dios. Le hemos dado las espaldas a Dios. Hemos manejado nuestra vida a nuestro antojo, llenos de pecados, enfrentándonos con Dios. Y a pesar de eso, Dios demostró en un hecho práctico la mayor manifestación práctica de la vida, que es entregar a su Hijo Jesucristo, la mayor manifestación de amor por nuestros pecados. Así nos trató Dios. Así debemos tratar nosotros a nuestros enemigos. Miren, Mateo, que guiado por el Espíritu Santo escribe estas palabras, había sido un publicano antes de conocer a Cristo como Salvador. No había sido ajeno al odio práctico e intenso, especialmente manifestado por escribas y fariseos sobre su vida, porque consideraban a los publicanos personas que pertenecían a la peor de todas las clases. Así que esta manera de tratarlos había sido tan marcada que Pedro, por ejemplo, lo demuestra en Hechos capítulo 11, versículo 3, cuando ya había ido a comer en casa de Cornelio y ya había visto que la salvación también era para los no judíos, y cuando vienen los judíos y lo increpan a Pedro, le dicen: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Como queriendo decir: tú eres judío, no puedes comer con un gentil, y aún menos con un publicano. Claro, el odio era mutuo entre los fariseos y los judíos, hacia los publicanos y pecadores, o hacia los que no eran judíos, los gentiles, y viceversa. Así que todos tenían un tratamiento práctico de agresión. Lo mismo ocurría con los samaritanos. Ahora vean que en medio de ese trasfondo Jesús rompe todos los esquemas y demuestra claramente que estaba dispuesto a sentarse en una mesa y comer con alguien como Zaqueo, un publicano, y en un hecho práctico demuestra el amor a los enemigos. Estaba dispuesto a darle la salvación y conversar con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, con un hecho práctico que asombró a todos los discípulos. Bueno, ahí está el punto. Esto es hacer el bien. Es hechos prácticos de servicio a todas las personas, incluso a quienes nos hacen mal. En Romanos capítulo 12, versículo 20 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Hechos prácticos, servicios prácticos. Dale muestras de amor a las personas que no te quieren saludar. Si ellos no hacen hechos prácticos, vos toma la iniciativa. De esta manera vas a limpiar tu corazón de cualquier sentimiento negativo y vas a subir a la fase de poder hacer el bien a todas las personas. En resumen, gánalo con buenas obras. Las buenas obras que glorifiquen al Padre Celestial. Mateo 5:16. Hablamos de amar a los enemigos, romper todas las barreras. Hablamos de cambiar el lenguaje, bendecir a quienes nos tratan mal. Hablamos de hacer el bien, servicio al prójimo, a todo tipo de persona. Y finalmente, Jesús dijo: oren por quienes os ultrajan y os persiguen. Y esto tiene que ver con interceder por todas las personas. ¿Se dan cuenta? Amar, bendecir, hacer el bien y orar. Cuando uno pone en práctica estos 4 mandamientos sanitarios, uno se limpia interiormente. Empieza a enfocar la vida como la enfoca Jesús y sale de la cárcel del odio hacia los enemigos. Cuando habla de orar por quienes nos ultrajan y persiguen, Jesús demuestra que la oración transforma a quien intercede. Jesús lo hizo en la cruz, ¿se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como hablábamos de Esteban. No le tengas en cuenta este pecado. Crisóstomo vio la responsabilidad de orar por los enemigos y dijo: la cumbre más alta del dominio propio
Es cuando intercedemos por nuestros enemigos. La intercesión por los enemigos es la cumbre del amor cristiano. En la oración nos ponemos al lado del enemigo. Estamos con él, junto a él, en favor de él, delante de Dios. Porque la oración finalmente incrementa el amor. Por eso quiero decirte en este tiempo que podés salir de la cárcel, de enfrentar a tus enemigos. ¿Cómo? Con 4 mandamientos sanitarios que hemos aprendido en este tiempo. Amar, bendecir, hacer el bien y orar por tus enemigos. Tenés que identificar, para terminar en este tiempo, en el fondo de tu corazón, quiénes son las personas que te cuesta amar, que son tus enemigos, que sacan lo peor de tu corazón, que te han metido en una cárcel. Solo podés hacerlo con el amor de Dios, experimentarlo en tu vida. Y tenés que ponerlo en práctica ya, estos 4 mandamientos sanitarios. Por eso vamos a venir a los pies del Señor, vamos a venir a la cruz. Aquellos que conocemos a Cristo como Salvador, vamos a pedirle perdón al Señor por haber aborrecido, hablado mal, jamás orado por aquellos que nos cuesta amar. Y pidamos que el amor de Dios explote en nuestro corazón, que tengamos tal manifestación de su amor, que empecemos a abrir la puerta de la cárcel para amar a nuestros enemigos. Pero tal vez me está escuchando alguien, un joven, una señorita, un hombre, una mujer, que siente que nunca ha experimentado ese amor. Tiene que venir a la cruz de Cristo, donde el amor de Dios fue expresado en la máxima demostración. Cristo, el Hijo de Dios, muriendo por nosotros que le hemos dado las espaldas a Dios, muriendo por nuestros pecados, cargando sobre su vida todas nuestras miserias, pero resucitando al tercer día y vivo, con poder, tiene la posibilidad hoy de llegar a tu corazón, perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Por eso quiero invitarte a que ores allí donde estás conmigo, en el silencio de tu corazón, y permitas que el amor y el perdón de Cristo llegue a tu vida para poder amar a todos. Y lo puedes hacer con una oración de fe. Y yo te voy a ayudar. Decile sí al Señor. Señor Jesús, decile sí. Quiero darte gracias porque me amaste incondicionalmente. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Y quiero pedirte que entres en mi corazón, me perdones y seas mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.